¿Cuál fue la cosa más inexplicable que has visto? Esto me pasó una vez con mi teléfono. Salí a pasear a mi perra y, después de la caminata, nos quedamos un momento en el césped mientras yo usaba el celular. Luego me levanté, lo guardé en el bolsillo, me di la vuelta y empecé a caminar de regreso a casa. El asunto es que era un viejo Google Pixel 5, un teléfono bastante grande y pesado. Yo llevaba un pantalón de pijama de tela muy fina que, además, me quedaba demasiado grande de la cintura. Entre eso y el tamaño del celular, podía sentirlo y escuchar cómo golpeaba contra mi muslo mientras caminaba, al mismo tiempo que sostenía el pantalón con una mano. Por favor, no me juzguen. En esa época tenía muy poco dinero y estaba demasiado delgado. Subí las escaleras de mi casa sintiendo y escuchando el teléfono mientras tiraba del pantalón hacia abajo. Metí la mano en el bolsillo y, no había nada. El peso desapareció justo en el momento en que metí la mano y el pantalón dejó de caerse. Tampoco escuché que el teléfono hubiera caído al suelo de madera. Probé la aplicación para localizar mi teléfono, pero decía que estaba fuera de alcance. Llamé a mi compañía telefónica y tampoco pudieron localizarlo. Busqué por toda la casa, tanto dentro como fuera, pero nunca volvió a aparecer. Años después seguía dejando ese teléfono registrado en la aplicación, por si acaso, pero jamás volvió a dar señal. Fue algo realmente perturbador. Esto ocurrió hace más de 10 años, cuando mi esposo y yo todavía éramos novios y ambos teníamos 18 años. Solíamos pasar tiempo juntos en el asiento trasero de su auto, estacionado detrás de un almacén abandonado, porque nuestros padres eran muy estrictos y no nos dejaban salir juntos. Una tarde, alrededor de las 6, sin ninguna explicación, los dos nos quedamos dormidos al mismo tiempo. Eso era especialmente raro en mi caso, porque he sufrido de insomnio toda mi vida y prácticamente nunca me duermo fuera de mi propia cama. Podía estar completamente agotada y aún así no lograba conciliar el sueño si no estaba acostada en una cama. Por eso fue tan extraño pasar de estar mirando mi celular a despertar completamente aturdida un instante después. Miré el reloj del tablero del auto y marcaba las 10:04 de la noche. Pensé que había visto mal, así que revisé mi celular y también marcaba las 10:04. Entré en pánico y mi novio hizo lo mismo. Mis padres me obligaban a llegar a casa antes de las 8 de la noche, incluso teniendo 18 años, así que me sorprendía que no me hubieran llamado desesperadamente. Él arrancó el auto y me llevó a toda velocidad hasta mi casa. Cuando entré, mi mamá estaba tranquilamente sentada en la sala leyendo el periódico. Ni siquiera pareció sorprendida de verme. Pensé que estaba tan molesta que había decidido ignorarme, así que le dije, perdón por llegar tan tarde. Ella me miró confundida y respondió, ¿tarde? Si todavía no es tan tarde. Miré el reloj de la cocina y marcaba las 7:58 de la noche. Revisé mi celular otra vez y también decía las 7:58. Me quedé completamente en shock. Le escribí de inmediato a mi novio para preguntarle si su teléfono seguía marcando las 10, pero me respondió que no, que ahora también mostraba la hora normal y que estaba igual de confundido. Hasta el día de hoy ambos estamos completamente seguros de que tanto nuestros celulares como el reloj del auto marcaban las 10:04 aquella noche. Más tarde él revisó el reloj del vehículo y funcionaba con total normalidad. Nunca hemos encontrado una explicación lógica para lo que pasó. ¿Por qué los dos nos quedamos dormidos al mismo tiempo? ¿Cómo fue posible que todos los relojes mostraran exactamente la misma hora equivocada? ¿Ocurrió algo que jamás podremos entender? Un día gané unas cuantas horas de la nada. Vivo en una zona rural y tengo que llevar mi basura a un centro de reciclaje. Ese lugar abre los miércoles de 1:30 de la tarde a 5:30 y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Un miércoles tuve el día libre, así que decidí llevar la basura. Llegué, la dejé y me puse a conversar un rato con el hombre que trabajaba allí. Cuando me fui, empecé a sentirme muy extraño, como mareado.
Me detuve a un lado del camino para respirar profundamente. Al intentar bajar el volumen de la radio del auto, vi que marcaba las 11 de la mañana. Me pareció raro, así que revisé mi celular y también decía las 11. Di la vuelta de inmediato y regresé al centro de reciclaje. Apenas estaba a unos 800 metros de la entrada, todavía en la misma carretera. Pero cuando llegué, el portón estaba cerrado con candado. Aún no habían abierto. Volví el sábado y le pregunté al trabajador por lo que había pasado el miércoles. Me dijo que había abierto a la hora de siempre, pero que nunca me vio ese día. También le pregunté por la conversación que habíamos tenido sobre proyectos de bricolaje usando materiales rescatados del lugar, pero me respondió que en ese momento ni siquiera estaba haciendo ningún proyecto y que, definitivamente, no me había visto el miércoles. Mi pareja iba conduciendo desde la universidad hasta la casa de sus padres. Antes de que saliera, le dije que me llamara cuando llegara. Nunca antes se lo había pedido y tampoco lo he vuelto a hacer desde entonces. Simplemente sentía que algo no estaba bien. A las 11:30 de la noche recibí una llamada y, antes de contestar, ya sabía que había ocurrido algo, aunque era aproximadamente la hora en la que debía haber llegado. Resultó que alguien, desde la parte trasera de una camioneta que circulaba en sentido contrario y con las luces apagadas, lanzó una piedra de jardinería que atravesó el parabrisas de mi pareja. Por suerte, solo sufrió algunos cortes por los vidrios. Más tarde supimos que esa misma camioneta había lanzado unas 40 piedras, impactó a 12 vehículos y una persona perdió la vida. Antes de escapar, los responsables incluso regresaron para tomar fotografías del último automóvil que había terminado fuera de la carretera. Desde ese día aprendí a escuchar mi intuición. Antes de contar esto quiero aclarar que no creo en los fantasmas ni en la vida después de la muerte. Trabajé en una gran tienda de bricolaje en el sureste de Inglaterra y, durante unos 3 años, viví 4 situaciones que nunca pude explicar. Siempre ocurrían cuando solo estábamos 2 personas dentro de la tienda después del horario de cierre. La primera fue cuando estaba sentado en la oficina con el gerente, siendo los únicos en el edificio. De repente, una máquina para agitar pintura comenzó a funcionar sola en la zona de ventas. Por muchas razones técnicas, eso simplemente no podía pasar. La segunda ocurrió cuando acudí de madrugada, alrededor de la 1 o las 2, porque se había activado la alarma. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero el protocolo exigía revisar todo el local. Mientras caminaba por la tienda, con el otro empleado todavía en la oficina, escuché un estruendo enorme. Al acercarme vi que 4 o 5 palas de excavación habían salido despedidas hasta el otro lado del pasillo. Esa es la experiencia que más me sigue inquietando. La tercera sucedió mientras acomodábamos mercancía por la noche. Yo estaba agachado organizando productos en un estante bajo y vi al otro empleado pasar por el pasillo del frente, así que le grité que, cuando regresara, me trajera una lata de refresco de las cajas. En ese instante me respondió desde el otro lado del pasillo, donde había estado todo el tiempo. La cuarta puede sonar ridícula. En aquella época vendíamos esos famosos peces Billy Bass que cantaban al detectar movimiento. Había dejado uno encendido en la primera caja para atraer clientes durante el día. Una noche, durante otra revisión por una alarma, estaba completamente solo en la zona de cajas, bastante lejos de ese mostrador, cuando el pez empezó a cantar por sí solo. Fui a la oficina para avisarle al otro empleado y, mientras caminaba, volvió a activarse una segunda vez. En 35 años trabajando en tiendas, nunca volví a vivir algo parecido, y todo ocurrió en ese mismo lugar. Hace algunos años, varios de mis amigos vivían juntos en una casa. Era la típica casa de solteros donde convivían 4 hombres de unos 20 y tantos años. Estaba justo frente a un río, de un lado de la calle había casas y del otro el río, muy cerca de donde desembocaba en una masa de agua mucho más grande.
Era un río donde algunas personas iban a pescar, pero no era lo bastante profundo para navegar con botes de motor, que además estaban prohibidos. Tampoco nadie se metía a nadar porque el fondo era prácticamente puro lodo. De hecho, todos los años los bomberos tenían que rescatar a personas que quedaban atrapadas en el barro cuando bajaba la marea. Una noche hicieron una fiesta. Había música, alcohol y unas 15 o 20 personas, nada fuera de lo normal. Yo estaba jugando beer pong en el patio cuando vimos que algo salía del río. Eran alrededor de las 11:30 de la noche y estaba completamente oscuro. No había nadie más por los alrededores, solo nosotros y esa figura que emergía del agua. Caminó directamente hacia la fiesta. Era un hombre mayor, de unos 50 años, bastante bajo y de complexión robusta, mediría alrededor de 1,65 metros y pesaría unos 82 kilos. No estaba gordo ni musculoso, simplemente era muy corpulento. Lo más extraño fue que parecía traer consigo un silencio absoluto. Juraría que la música dejó de sonar y que todos dejaron de hablar mientras ese hombre, completamente empapado y vestido únicamente con un diminuto traje de baño tipo espedo, entraba caminando a la reunión. Nos preguntó qué juego estábamos jugando y se quedó observándonos durante unos 5 minutos sin decir casi nada más. Luego simplemente se dio la vuelta, regresó al río y volvió a desaparecer entre la oscuridad. Viajé con una exnovia para visitar a su papá en Colombia. Fui muy cuidadoso con la comida, pero el día antes de regresar quisieron comer algo estadounidense y terminamos en un Hard Rock. Estoy casi seguro de que ahí fue donde me enfermé. Todo comenzó la tarde anterior al vuelo. Al principio solo eran vómitos, pero poco después se convirtieron en vómitos y una fuerte diarrea. Con el paso de las horas, lo que expulsaba era cada vez más extraño, hasta que al final solo era un líquido transparente con mucosidad. Sentía que mi sistema digestivo había quedado completamente vacío. Después de unas 15 horas, todo se calmó justo a tiempo para ir al aeropuerto. Como un zombi, hice la maleta y soporté el viaje hasta abordar el avión. Apenas me senté, me quedé profundamente dormido. Más tarde una azafata me despertó para preguntarme si quería algo. Había escuchado que el yogur ayudaba al estómago, así que pedí uno junto con un jugo de naranja porque sentía que mi cuerpo lo necesitaba. Cuando dio el primer sorbo, fue una de las sensaciones más agradables que he experimentado. Sentía como si mi cuerpo absorbiera de inmediato el azúcar y los nutrientes. Después terminé el jugo, miré el yogur durante unos minutos con cierta duda y finalmente decidí comerlo. Poco después volví a quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con una necesidad urgente de ir al baño. Por suerte estaba libre. Entré convencido de que iba a ocurrir lo peor, pero para mi sorpresa todo parecía casi normal. Sin embargo, cuando miré lo que había expulsado, me quedé helado, era completamente blanco. El yogur prácticamente había atravesado todo mi sistema digestivo sin cambiar. Ha sido, sin duda, la experiencia más extraña e inexplicable que he vivido. En 2007 vi un ovni, un objeto volador no identificado, en el sentido más estricto de la palabra. Tenía que regresar a mi ciudad después de un día completo de clases en la universidad. El viaje duraba unas 3 horas y media y ya era cerca de la medianoche. No había nadie más en la carretera. Mientras tomaba la salida de la autopista, vi un único punto de luz blanca descender del cielo justo frente a mí. Digo que descendió, pero lo hizo a una velocidad que, en aquella época, mucho antes de que existieran los drones como hoy los conocemos, ningún avión o aparato que yo conociera podía alcanzar. Incluso parecía moverse más rápido que un objeto cayendo a su velocidad máxima. De repente se detuvo por completo y quedó suspendido en el aire, inmóvil. Calculo que estaría a unos 30 metros del suelo, aunque realmente no tenía forma de medir la distancia. Cuando llegué al semáforo de la intersección donde debía girar, la luz seguía allí, un poco más adelante de mi automóvil.
Después de ese cruce comenzaba una zona rural, sin alumbrado público, así que casi no había puntos de referencia. Me quedé completamente desconcertado. Bajé las ventanillas y saqué la cabeza pensando que un objeto capaz de moverse tan rápido y detenerse de golpe debía producir algún sonido. Pero no se escuchaba absolutamente nada. No había otros vehículos, las gasolineras cercanas estaban cerradas y todo estaba en completo silencio. Si hubiera sido un helicóptero o cualquier otra aeronave, estaba lo bastante cerca como para que al menos se oyera el motor. Sin embargo, no había el menor ruido. La luz permanecía totalmente inmóvil, sin el más mínimo movimiento, algo que también me parecía imposible después de una maniobra tan brusca. Me quedé observándola durante aproximadamente un minuto, incluso después de que el semáforo cambiara a verde. Al final seguí mi camino, pasé por debajo de la autopista y, cuando intenté mirar hacia atrás, la luz había desaparecido por completo. Nunca me pareció un reflejo, porque no había carteles, farolas ni ninguna superficie que pudiera producirlo. Tampoco podía venir de los faros de mi auto, ya que la luz había completado su descenso antes de que yo llegara al semáforo. Además, había recorrido esa misma carretera infinidad de veces y conocía perfectamente cada detalle de ese lugar. Nunca encontré una explicación. No hubo otros testigos y durante días, meses e incluso años busqué reportes de avistamientos de ovnis ocurridos en esa fecha, pero no encontré absolutamente nada. Hice una sesión espiritista con Bloody Mary en Nueva Orleans. Soy muy escéptico, pero siempre me han fascinado los temas paranormales y los misterios sin explicación, así que me dio mucha curiosidad. Conozco bastante sobre las técnicas que usan algunos médiums, como las lecturas en frío y en caliente, así que pensaba que detectaría cualquier engaño enseguida. Además, ella no conocía nuestros nombres porque nos unimos al grupo en el último momento. Literalmente entramos al local cuando estaba a punto de empezar y nos dijo que aún había 2 lugares libres en la mesa, así que no tuvo oportunidad de investigar nada sobre nosotros. Aún así, la experiencia me dejó realmente desconcertado. Mi mamá intentó contactar a su padre mencionándolo por su nombre y, de inmediato, Bloody Mary preguntó, ¿cuál de los dos? Aquí hay 2 personas con ese nombre. Resulta que el hermano de mi abuelo, que también había fallecido, tenía exactamente el mismo nombre. Eso ya era extraño, aunque podría haber sido una coincidencia. Lo que me impactó fue que también dijo que mi tío había tenido problemas muy graves con las drogas, comentó que podía sentirlo y que esa presencia la hacía sentir incómoda. Además, describió con precisión cómo habían fallecido ambos, supo el nombre de mi abuela y aseguró que ella también estaba allí, añadiendo entre risas que tenía un carácter bastante difícil. Hubo muchos otros detalles pequeños que parecía conocer, pero lo que más me sorprendió fue que hablaba con total naturalidad y nunca recurrió a frases típicas como te quieren mucho o están cuidando de ti. En cambio decía cosas como, tu tío con problemas de adicción y tu abuela me están complicando la sesión. Además hay muchos otros familiares aquí y es demasiado. Y, sinceramente, esa descripción encajaba bastante bien con mi familia. Cuando llegó mi turno e intenté contactar a una amiga que había fallecido, también pareció saber muchas cosas sobre ella, pero noté que el tema realmente la afectaba, así que preferí no hacer más preguntas. Hasta hoy sigo sin poder decir que creo por completo en todo eso porque me cuesta aceptarlo, pero tampoco logro encontrar una explicación para cómo pudo acertar tantos detalles que, en teoría, no tenía forma de conocer. Me gustaría volver algún día y hablar con ella con más calma sobre cómo hace todo eso. A finales del verano de 2011, unos amigos y yo hicimos un viaje por carretera por el valle de Shenandoah. Después de cada día explorando la zona, buscábamos un hotel o motel para pasar la noche antes de continuar el viaje a la mañana siguiente. La mayoría eran normales, excepto uno, el Inn at Afton. Aquel lugar parecía sacado de una temporada olvidada de una serie de terror.
Todavía conservaba restos de un pasado mucho más elegante, visibles en su arquitectura de mediados del siglo pasado, su enorme piscina abandonada y las impresionantes vistas del bosque que rodeaba el valle. Llegamos por la tarde porque queríamos usarlo como base para explorar los alrededores. El recepcionista era un hombre calvo, con sobrepeso y de edad difícil de calcular, vestido con una camiseta muy descuidada y con una actitud completamente ausente. Fue la única persona que vimos en todo el edificio. Las habitaciones parecían no haber sido renovadas desde los años 80 y pronto descubrimos que muchos de los artículos de aseo y las toallas pertenecían a otros hoteles distintos. Intentamos no pensar demasiado en las numerosas manchas que cubrían las paredes y los muebles. Cerca de nuestro pasillo, uno de mis amigos encontró una habitación completamente vacía, revestida de azulejos y con un único desagüe en el centro. En broma empezamos a llamarla la habitación del crimen. Éramos jóvenes y soportábamos mucho mejor ese tipo de incomodidades, así que salimos a conocer los bares del pueblo más cercano. Lo verdaderamente extraño ocurrió cuando regresamos. Ya había anochecido y el hotel estaba completamente aislado. Entre el edificio y la carretera de montaña había un enorme estacionamiento rodeado de hierba alta que terminaba en un bosque muy denso. Mientras entrábamos con el auto, uno de mis amigos, al que llamaré C, dijo que necesitaba ir al baño de inmediato y que no podía esperar unos minutos más. El conductor detuvo el vehículo junto al borde del estacionamiento para que pudiera bajar. En cuanto abrió la puerta, nuestros ojos siguieron la luz de los faros hacia la hierba alta y vimos algo que nos dejó helados. Unas 8 personas permanecían completamente inmóviles formando un círculo. Ninguna se movía ni decía una palabra. Sin querer averiguar qué hacían allí, llamamos a C de inmediato, volvió corriendo al auto y atravesamos el estacionamiento a toda velocidad hasta llegar al hotel. Todavía conmocionados por lo que habíamos visto, bloqueamos la puerta de la habitación empujando el sofá contra ella. Poco después, y durante toda la noche, escuchamos vehículos cruzando el estacionamiento a gran velocidad, con motores acelerando y neumáticos chirriando como si estuvieran derrapando una y otra vez. Dormimos muy poco y, apenas salió el sol, abandonamos el lugar. Nuestro automóvil era el único que quedaba frente al hotel. Hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes eran aquellas personas ni por qué estaban de pie, en silencio, formando un círculo en medio de la oscuridad. Y, siendo sincero, una parte de mí prefiere no saberlo. Después de terminar la universidad volví a vivir por un tiempo con mis padres. Mi habitación de la infancia estaba en la planta baja, mientras que la de ellos quedaba en el segundo piso. Una noche me costaba dormir y estaba en ese estado entre despierto y dormido cuando escuché el sonido de una llave intentando abrir la puerta principal. Mi habitación estaba cerca de la entrada y tenía la puerta abierta, así que el ruido se escuchaba con claridad. Recuerdo haber pensado medio dormido, debe ser mi mejor amiga, seguro vino a saludar. No era una idea tan extraña porque vivía a una cuadra, tenía una situación familiar complicada y muchas veces se quedaba a dormir en nuestra casa, aunque sí era raro que apareciera sin avisar en plena madrugada. No sé cuánto tiempo duró el ruido, probablemente solo unos segundos, pero en ese estado parecía una eternidad. De pronto pensé, si está usando una llave, ¿por qué la puerta todavía no se ha abierto? En ese momento me incorporé de golpe. El sonido era muy fuerte, como si alguien estuviera forzando la cerradura o moviendo desesperadamente la manija. Me quedé unos instantes paralizado por el miedo y luego corrí hasta la puerta. No recuerdo si primero ladró mi perro o si fui yo quien gritó, pero sí recuerdo que golpeé la puerta con la palma de la mano mientras gritaba, «Oye». Casi al mismo tiempo mi perro comenzó a ladrar desde la habitación de mis padres y, de inmediato, el ruido cesó. Apenas unos segundos después corrí hasta el comedor, desde donde podía ver la puerta principal a través de una ventana, pero ya no había nadie. Hasta hoy me arrepiento de no haber mirado primero por la ventana antes de golpear la puerta, porque nunca sabré qué había al otro lado esa noche.
Lo más extraño es que delante de la puerta de madera había una puerta de vidrio y nunca escuché que esa puerta se cerrara después de que el ruido terminó. Además, el sonido claramente parecía provenir de la puerta de madera. Yo estaba justo delante de ella cuando lo escuché. Tal vez alguien estaba intentando abrir la cerradura, tal vez fue un animal, o quizá algo mucho más extraño. Nunca lo sabré. Después mi padre y yo revisamos toda la casa por fuera, comprobamos que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas y volvimos a la cama, aunque después de eso me fue imposible volver a dormir.